Manuel Blanco Encalada, quien ostentó por primera vez el título de presidente de la República de Chile, nació en el Virreinato de La Plata, hoy en día Argentina. Aunque sirvió solo 2 meses en el cargo, se unió a la lucha libertadora en el Perú. Este tipo de situaciones eran comunes en una era donde el nacionalismo aún no lo infestaba todo. Un hecho triste se constata en los escritos de Diego de Almagro, quien en 1536 se aventuró a la conquista de Chile. En su texto describe a la actual zona correspondiente a la región de Atacama como un lugar fértil poblada de numerosas especies, replegadas de fruto al alcance de la mano y abundancia, lo cual se puede contrastar con la situación 500 años más tarde, donde el desierto que comparte el nombre de la región ha avanzado de tal manera que aquel relato parece de fantasía pura. La Capitanía General de Chile llegó a abarcar por más de 200 años, entre 1569 hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, al corregimiento de Cuyo. Este territorio corresponde a las actuales provincias argentinas de Mendoza, San Juan y San Luis. Sumando a esto, está el hecho que por más de 20 años, hasta la incorporación al Virreinato del Perú en 1568, regentó sobre parte del noreste argentino, el actual Tucumán. Si bien el terremoto de Valdivia, con magnitud de 9,5 es el mayor registrado en suelo nacional, no fue el más mortífero, pues el sismo que se cobró la mayor cantidad de vidas y con bastante diferencia es el de Chillán, ocurrido el 24 de enero de 1939. Este afectó principalmente la zona comprendida entre el Maule hasta Arauco, sintiéndose en el resto de la nación e incluso levemente en la capital de la vecina Argentina. Las estimaciones del total de fallecidos difieren enormemente, situando al gobierno en 5.648 almas, mientras reportes de la época hablaban de incluso 30.000. Se ha de añadir que en la misma Chillán el 97% de los edificios se derrumbaron o resultaron irreparablemente dañados, situación similar a la de Concepción, donde el 95% sufrieron daños graves. Un censo extraordinario llevado a cabo en abril de 1939 registró 48.000 habitantes, mostrando una disminución de casi 9.000 personas con respecto al censo de 1930. Aunque el censo general llevado a cabo de 1940 mostró una extraordinaria recuperación, registrando más de 61.000 habitantes. Se sabe que el poblamiento de América ocurrió desde Asia por Norteamérica, pero estudios recientes han demostrado que los contactos entre grupos de la Polinesia provenientes de Rapa Nui y grupos aborígenes, como lo son los mapuches, fueron habituales. Las pruebas que las respaldan son muchas, siendo la principal la aparición de huesos de gallinas polinesias datados del siglo XIII encontrados en suelo continental. Poco tiempo después de que se poblase Rapa Nui, palabras como mata, un tipo de proyectil y el título de Toki, junto a las esculturas en piedras con asombrosas semejanzas, inclinan la balanza hacia la teoría. El primer libro en suelo chileno fue traído en 1541 por el secretario de Pedro de Valdivia, siendo un ejemplar de De Reginimi Principium, escrita por Tomás de Aquino. El primer libro impreso en Chile es Modo de ganar el Jubileo Santo, de 1776. Este escrito de solo 8 páginas y de autor desconocido. Sería desconocido hasta su redescubrimiento por Ramón Larval en 1910. Aunque las estimaciones varían enormemente, es seguro que Chile es una de las naciones con mayor cantidad de islas. La estimación del propio Ministerio de Bienes Nacionales la cifra en poco más de 43.000. Esta la sitúa como la 4ª nación con mayor cantidad de islas, mientras que organismos internacionales la sitúan como la 10ª nación, con alrededor de 5.000 ejemplares. En el extremo sur, Chile comparte la isla de Tierra del Fuego con Argentina, la cual es la número 29 a nivel mundial por superficie, aunque la isla grande de Chiloé es la más habitada, con 150.000 personas. Si bien desde que en 1896 se realizó la primera proyección cinematográfica, se podían visualizar filmes. Estos eran o producciones extranjeras o solo documentales sin argumentos. Fue en 1910, centenario de la nación, cuando se estrenó Manuel Rodríguez, obra de Adolfo Urzúa.
aunque solo dura 20 minutos. Esta se encuentra con la excepción de un fragmento menor a 2 minutos, totalmente perdida. Finalmente, en 1916, se estrenó La Baraja de la Muerte, el primer largometraje argumental, el cual, como la mayor parte del cine mudo chileno, se encuentra perdido. El primer intento de animación criolla es La Transmisión del Mando Supremo. En este filme perdido de 10 minutos se caricaturiza el cambio de mando entre el saliente José Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri, en un momento de gran agitación social. La primera animación de la que se guarda algún registro es 15.000 dibujos, estrenada las vísperas de Navidad de 1942. De esta se desconocen detalles tan básicos como su argumento y duración, aunque se rumorea que el personaje principal, Copuchita, habría inspirado a Condorito, pues sus similitudes son apreciables. La primera historieta aparece en Chile el 26 de junio de 1858, momento en el cual en la revista Prospecto nace el Correo Literario, donde se parodiaba la agitada situación política. Así, las historietas estuvieron ligadas casi inseparablemente a la sátira política, lo cual lleva a su culminación con la más célebre de todas, Topace en 1931. Muchas historias cómicas continúan incluso hasta nuestros días, tales como Condorito, Mampato, El Siniestro Dr. Mortis y Super Cifuentes, entre otras varias. Aunque se suele pensar que Diego de Almagro fue en 1536 el primer europeo en pisar suelo chileno, este honor se lo lleva la célebre expedición encabezada por Fernando de Magallanes, los cuales en octubre de 1520 desembarcaron en suelo perteneciente al actual Chile. Más tarde, sorprendidos por las fogatas de los nativos, nombraron a la gran isla como Tierra del Fuego. El cariño que profesan en la nación sudamericana los canes es muy bien conocido, por lo cual no está de sorprender que existan por lo menos 2 razas de perros reconocidas internacionalmente. Estas son el pastor magallánico, el cual se especializa en cuidar de las ovejas. Por lo mismo, se intenta restringir la interacción con sus dueños, con el objetivo de que actúe fieramente contra los intrusos, usualmente humanos. Mientras que la otra es el terrier chileno. Es internacionalmente reconocido por ser la mascota de Condorito, su fiel compañero Washington. Un increíble logro fue la domesticación del zorro culpeo por los pueblos Selknam y Yagán, lo cual dio como resultado al perro fueguino. Aunque fue avistado por Charles Darwin a mediados del siglo XIX, los canes terminaron desapareciendo, al igual que cruelmente lo hicieron los pueblos con los que convivía. Uno de los hechos lamentables más desconocidos ocurrió en la zona austral de América, pues la isla grande de Tierra del Fuego, habitada hasta ese entonces por nativos como los Cahuéscar, Yaganes o Selknam, vivieron a finales del siglo XIX la súbita aparición de ovejas, traídos por los estancieros, los cuales eran tanto británicos como chilenos y argentinos. Pronto comenzaron a delimitar con rejas los terrenos invadidos, pero al ver que principalmente los Selknam se oponían, pues le dificultaban la caza de guanacos, tomaron medidas drásticas. Contrataron asesinos como el rumano inglés Julius Proper, a quienes se les pagaba 1 libra esterlina por cada adulto asesinado y media por cada niño. Pronto la población de Selknam, que habían rebasado los 4.000, se vio seriamente disminuida. Finalmente, en un intento por acallar algunas tenues voces de protesta, el gobierno chileno subvenciona a monjes salesianos con el objetivo de que llevasen a los pocos Selknam y otros nativos sobrevivientes a las Islas Dawson. Así, desde la década de 1890 y por cerca de 20 años, vieron como los formidables guerreros se fueron deteriorando. Sin sus exigentes actividades físicas como la caza, recolección y construcción de sus hogares, enfermaron. Hacia el final de la misión, lo único que quedaba era una isla repleta de tumbas. Con su cultura finalmente destruida hacia finales del siglo XX, no quedaban casi vestigios ni sobrevivientes. Quizás por la enorme influencia ejercida por la cultura francesa, hasta bien entrado el siglo XX, batirse a duelo era relativamente común.
Prueba de esto es la ley promulgada en 1874, la cual castigaba la incitación al duelo. Esto da paso al curioso duelo sostenido el 6 de agosto de 1952 entre los senadores Raúl Rating y Salvador Allende. Aunque el motivo oficial sea las discrepancias en un proyecto de ley, se rumoreaba que realmente se trataba de un lío de faldas. Rating, quien retó a Allende, disparó primero. Al ver al senador socialista en el suelo, lo creyó muerto, pero para suerte de ambos, Allende se resbaló en el momento exacto para evitar el disparo. Después del duelo, nunca más se dirigirían la palabra. Anteriormente a la apertura del Canal de Panamá en 1914, muchas embarcaciones tenían que cruzar el Estrecho de Magallanes, situación que hizo que el puerto de Valparaíso prosperara enormemente. Tanto es así que sirvió de entrada para la modernidad, pues cobijaba a alemanes, ingleses y estadounidenses en grandes números. Pero la apertura del puerto de San Antonio en 1912 y más tarde la del Canal de Panamá condenaron a la joya del Pacífico a una permanente decadencia. Chile cuenta con la mayor comunidad de palestinos fuera del Oriente Medio, aunque el haberse producido hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se hace difícil estimar sus números, pues las tendencias de las naciones latinas al mestizaje complican los rasgos definitorios, pero a pesar de aquello, se estima que al menos 500.000 con ascendencia palestina. Por provenir del imperio de la Sublime Puerta, se les conoce con el gentilicio de turco. Venían de ciudades históricamente cristianas como Belén, Beit Yala y Beit Saúl. Su influencia ha llegado a todos los espectros,